Caen sobre las costas ponchos de bruma gris. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Nieve en el horizonte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayan a ver este video. El Salón de los Recuerdos de la Escuela 57 y el Instituto 804, sede Trevelin, realizan un nuevo video para conmemorar una de las próximas fechas patrias que se nos acerca. En poco tiempo será 2 de abril. El calendario nos dice que es el Día del Veterano de Guerra de Malvinas y es el día que los argentinos lo consideramos el momento para reafirmar los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas del Atlántico Sur. Se ha dicho mucho con respecto a los derechos soberanos de la República Argentina sobre estas islas. Pero quisiera detenerme en un aspecto eh, sobre el cual se ha hablado poco y se ha hecho pocas consideraciones. Allá por el año 1993 me tocó el honor de ser alumno del profesor Carlos de Jorge, quien escribió mucho sobre el tema de las Malvinas y fue un claro impulsor de nuestros derechos soberanos sobre las islas. Y parte de sus enseñanzas nos puso en conocimiento del trabajo de un geógrafo argentino, el doctor Carlos Nájera, eh, a quien quisiera en esta ocasión rescatar un poco del olvido, porque fue gracias al trabajo de investigación que el doctor Nájera realizara desde la Universidad de La Plata, donde se logra la concreción de una doctrina que termina llevando su nombre, pasa a ser conocida como doctrina Nájera, en donde se nos habla eh, de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las islas del Atlántico Sur por estar estas conectadas a la plataforma continental submarina. Eh, es un hecho que si bien en la República Argentina fue ratificado por dos documentos, uno es el decreto 1386 del 24 de enero de 1944 y el otro decreto que después fuera ratificado el 11 de septiembre de 1946 y que declaran la soberanía argentina sobre la plataforma y el zócalo continental, inspirados en el trabajo del doctor Nájera. Lo llamativo de esto, lo llamativo de todo esto, es que muchos años después, pese a que a esta doctrina se la intentó contradecir, muchos años después, la Organización de Naciones Unidas terminó reconociendo, eh, sin saberlo tal vez, el trabajo del doctor Nájera y, e incorporó el principio de la soberanía de los países costeros sobre las plataformas continentales y por lo tanto extendiendo la soberanía de los países a todos aquellos archipiélagos que estén sobre esas plataformas continentales, eh,
a través de una resolución de Naciones Unidas del año 2015. Ese trabajo que vino a reconocer la obra de este geógrafo argentino un poco olvidado, permite a la Argentina reafirmar aún más los derechos soberanos sobre Malvinas. Y vuelve a insistir esta resolución de Naciones Unidas sobre el principio de que la conquista no da derechos, lo cual es significativo porque eso quiere decir que vuelve Naciones Unidas a darnos la razón a nosotros como país soberano y no darle la razón al Reino Unido de la Gran Bretaña, que es el país que usurpó las islas en 1833, en que si bien viene haciendo ocupación de las islas desde esa fecha, salvo el momento de interrupción por la ocupación militar de Argentina en las islas en 1982, vuelve entonces a reafirmar que la conquista no da derechos, que son los derechos soberanos los que deben priorizar. Y obviamente a través de esto vuelve a insistir con invitar a ambos países a llegar a un acuerdo. Acuerdo al que lamentablemente Gran Bretaña busca sistemáticamente ignorar, metiendo por la ventana el derecho de autodeterminación de los Kelpers. Derecho de autodeterminación que los Kelpers ya ejercieron porque los Kelpers eligieron ser ingleses. Entonces no se entiende a dónde apunta la falacia de los británicos que buscan con esto patear la solución del conflicto hacia adelante y seguir ejerciendo esta usurpación que se viene repitiendo desde ese momento. Sin embargo, ocurren también en la Argentina algo extraño, porque en los últimos tiempos se ha escuchado sobre todo a muchos intelectuales decir, ¿por qué no dejamos a los Kelpers y dejamos a los ingleses en Malvinas y dejamos de insistir con esta reclamación y la presentan como una reclamación absurda? Cuando uno aprendía algunos términos y estudiaba el origen latino de esos términos, lo llamativo de eso es, por ejemplo, cuando uno se encontraba con el término patria. Todos nosotros sabemos que patria viene del latín pater, que significa el lugar donde están enterrados nuestros padres. En Malvinas hay alrededor de 349 tumbas de argentinos que dieron la vida por defender ese pedazo de tierra, más los marineros del crucero Ara General Belgrano que descansan en el fondo del mar argentino. Con lo cual estamos hablando de 600 argentinos que hacen guardia permanente en las Islas Malvinas y en el Atlántico Sur. Y en este caso a mí me gustaría invertir el significado de la palabra patria. Y me gustaría con esto contestarle a esos intelectuales. La patria es el lugar donde están enterrados nuestros padres. Pero ese pedazo de tierra también es nuestra patria, porque ahí están enterrados los hijos de muchas personas, argentinos que ofrendaron a sus hijos para ir a pelear, no en una guerra absurda, sino en una causa justa. Decía el profesor Antonio Caponeto que las guerras son moralmente justas cuando un país en franca minoría se defiende
frente a los intentos conquistadores e imperialistas de otros, como nos ocurre a nosotros con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Son hijos los que están enterrados ahí, son hermanos y también son los padres de alguien. Por ese motivo, a 40 años de la Guerra de Malvinas, a 40 años de esa gesta, tiene que ser para nosotros una frase única y es prohibido olvidar. Como parte de este homenaje, quisiera despedirme e invitarlos a escuchar a dos prestigiosos guitarristas de la ciudad de Esquel, los hermanos Mendoza, quienes nos deleitarán con una interpretación de la Marcha de las Malvinas. Y con esto nos despedimos hasta el próximo video. Fuego en el hogar, el viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar.